el Medio Oriente específicamente o centrado en la nación de Israel como reloj profético de Dios. Las últimas 3 semanas a nivel global, hablando a nivel general, han estado inmersas diferentes conflictos entre países, potencias e incluso naciones con la capacidad de destrucción masiva por medio de ojivas nucleares. Estas últimas semanas se presentó un conflicto desde el 22 de abril entre Pakistán y la India, conflicto aislado, aparentemente aislado a los conflictos internacionales más notorios, pero es de suma importancia que 2 naciones como la India y Pakistán estén nuevamente en conflicto. Históricamente son 2 países que han tenido sus diferencias, pero en este momento histórico son países que son potencias nucleares, capaces de destruir 1/3 del planeta con las ojivas nucleares que ellos tienen en su nación. Además de ello, Estados Unidos tiene una advertencia firme contra el pueblo de Irán. El pueblo de Irán, uno de los principales enemigos de la nación de Israel. El pueblo de Irán es el que ha estado a lo largo de los últimos 2 años financiando a Hamas, a los palestinos, aquellos que se encuentran en la franja de Gaza. Han estado financiando a los hutíes de Yemen, han estado financiando a Hezbollah en el Líbano, pero pareciera que no se atreven a pelear de tú a tú con Irán. Mas sin embargo, Estados Unidos le da una advertencia que ya es hora que se detenga, deje de financiar con armas, con drones, con misiles balísticos, con misiles hipersónicos, porque no va a permitir que sigan atacando a Israel. Esta advertencia no queda simplemente allí, sino que Irán da respuesta a ello y dice que pueden medir fuerzas. Esto simplemente parece una frase, pero eso de medir fuerza es significativo, hablando bélicamente de guerra para el planeta. Por otro lado, Estados Unidos tiene una guerra comercial con China, que sin duda es influyente en lo que es la economía mundial. Pero, centrándonos en el conflicto de Israel, de las últimas semanas, lo último que hemos conversado con Israel es que ellos han estado tratando de llegar a un acuerdo con Hamas. Recordemos que Hamas es aquel grupo rebelde de la franja de Gaza representando a los palestinos. Recordemos que el 23 de octubre del 2023, el 7 de octubre del 2023, atacaron a Israel. Fue el máximo ataque en la última década, y a raíz de ese ataque, Israel tiene varios prisioneros palestinos y los palestinos tienen aún secuestrados israelíes, los cuales desde el mes de diciembre han ido intercambiando y lo hemos venido conversando aquí. Ese acuerdo de intercambio no se ha podido lograr desde el mes de febrero, ¿ok? Ese acuerdo de paz. De hecho, el 3 de marzo se bloqueó totalmente la ayuda humanitaria palestina, completamente. Ellos ya no tienen en sus hospitales medicina, se les está acabando la reserva de comida a los palestinos y están un poco alborotados ese pueblo de Hamas, intentando atacar y ver por dónde le entran a Israel, qué estrategia están usando. Es allí donde entra Irán con su financiamiento, pero el financiamiento de Irán va directamente a Yemen con los hutíes, que en los últimos 2 días, es decir, viernes y sábado, han encendido las alarmas en Jerusalén. Recordemos que en Jerusalén se encienden las alarmas cuando
detectan sus sensores que hay un ataque. Tienen 2 días consecutivos encendiendo las alarmas de Israel, con ataques que no son significativos, no son tan devastadores, pero son ataques al fin que colocan en alerta a las personas. Es decir, Hamás, pueblo rebelde, tiene ya poca medicina y poca comida. Parece una película, pero es algo real. Esto lleva a cualquier ser humano a la desesperación. Esto lleva a cualquier ser humano, y mucho más a un rebelde, a la desesperación. En cualquier momento se va a ejecutar un ataque contra Israel. En Siria sucede que comenzaron hace 3 semanas. Recordemos que Siria está en manos de un grupo rebelde yihadista, los HTS, que lo hemos nombrado, fueron aquellos que tomaron el control por Bashar al-Assad, ¿sí? Ellos comenzaron a atacar a los cristianos y mataron aproximadamente 350 cristianos de las comunidades más pequeñas que hay en Siria, de cristianos, en plaza, con humillaciones públicas. Comenzaron a perseguirlos, ¿ok? No pueden ir en contra del Islam. La agarraron primero ese grupo rebelde con los cristianos, 350 muertos en una semana. Ahorita Siria están atacando a una etnia, a una comunidad llamados drusos, que no son los kurdos, son los drusos. Es una etnia muy antigua que no se consideran árabes, de hecho, no se consideran musulmanes. Entonces, para los musulmanes sirios, ellos son apóstatas. Y alguien, aparentemente, no he visto las declaraciones, pero he leído, no he visto las declaraciones, pero aparentemente un druso declaró y maldijo a Mahoma, principal figura del Islam. Y eso desató que estén atacando a las comunidades drusas. Los drusos incluso tienen su propia bandera, pero están distribuidas entre Siria, Libia, Israel. En Venezuela se dice que hay unos 60.000 drusos provenientes de Libia y de Siria. Son una comunidad étnica. Ellos son monoteístas, de hecho, creen en un Dios, pero es como una mezcla entre el Islam, el cristianismo, el budaísmo. Son una mezcla que ellos tienen. Al final son monoteístas, pero tienen aliados israelíes. Comenzaron a atacar a los drusos. Luego de que mataron a los cristianos se tuvieron que desplazar de Siria. Vieron como apóstatas a los drusos y están atacando a los drusos. Las comunidades drusas están en Israel trancando las calles, pidiéndole a Israel que por favor intervenga, que no permita que maten a esa comunidad. Israel arremetió esta semana, hace un par de días, contra Siria. Recordemos que ese grupo sirio, lo conversamos aquí, ese grupo sirio fue financiado por Turquía para poder sacar al dictador Bashar al-Assad. Fue financiado por Turquía. Y el presidente de Turquía se molestó por eso y le dijo a Israel que no colmara su paciencia porque tendrá una respuesta rápida. O sea que, aunque los conflictos no se centren en la nación de Israel netamente, todo lo que está a su alrededor tiene que ver. Todo lo que está a su alrededor es influyente. Todo lo que pase en el mundo, principalmente en el Medio Oriente, Asia, en Occidente, es influyente para Israel. Yo le conversé sobre Erdogan, que es el presidente de Turquía, el 30 de marzo, lo conversé yo aquí, y le dije que cuidado con esa nación, que esa nación tenía los ojos puestos en Israel. Y viendo las noticias el día de ayer, recordé y busqué qué día yo le conversé a ustedes sobre Erdogan. Y ayer Erdogan le da esas declaraciones a Israel, que no colmen su paciencia porque simplemente Israel está en defensa de los drusos, de que no sigan haciendo un genocidio de la misma manera que atacaron a los cristianos.
Son conflictos que se han presentado relevantes en las últimas semanas, así como también ha generado diversos debates la muerte del Papa. Esto ha incentivado incluso a los cristianos a conversar un poco sobre el anticristo, que de hecho el hermano Josué está dando una clase de la semana 70 y se ha paseado por estos escenarios sobre el falso profeta. Se conversa quién es el anticristo, cuándo en definitiva se va a establecer el falso profeta con la muerte del Papa. Entonces comienzan los diálogos de quién será el falso profeta que acompañará al anticristo y cuándo se va a construir el tercer templo de Israel. No todo son conflictos, sino que también hay una parte profética, una parte doctrinal que debemos manejar. Estoy nombrando esto para que nosotros podamos ir investigando sobre eso. Están los maestros de la casa, ministros, que cualquier duda pueden acudir a nosotros, porque es un tema importante de manejar en la comunidad cristiana. Conocer sobre la manifestación del anticristo, conocer sobre el falso profeta y conocer sobre la reconstrucción del tercer templo. Dice la palabra de Dios que el anticristo, haciéndose pasar por Dios, él queriendo ser Dios, mejor dicho, se sentará incluso en el templo. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Se sentará en el templo, pero ese templo no está construido. Han hecho intentos para construirlo y no lo tienen aún. Pero existe un museo en Israel, en Jerusalén, donde ya tienen todos los elementos que deben ir en el templo. Los utensilios. El mes pasado declaró Israel tener su sumo sacerdote. Al tener el sumo sacerdote, al tener los elementos, solo falta el templo. Al presentarse la apostasía, viene la manifestación del anticristo. Entonces, los elementos están en un museo. El sumo sacerdote está ya apartado. Los sacerdotes que acompañan al sumo ya se encuentran también. Pero hay un detalle. En todo este conflicto que le he mencionado, hay un detalle. El templo de Israel a construir, el templo de los judíos a construir, se encuentra exactamente debajo de la mezquita de Omar o del lugar más sagrado de los musulmanes. Repito, el primer templo fue el templo de Salomón, destruido por el rey Nabucodonosor. Después vino el templo de Zorobabel en ese mismo espacio. Ese templo se deterioró, digamos que es el segundo templo, se deterioró hasta que llegó Herodes el Grande y lo amplía y lo restituye. No fue tan hermoso ni tan lujoso como el de Salomón, pero resultó ser su segundo templo. El templo viene a sustituir el tabernáculo. ¿Sí? Llevamos la secuencia. Ese segundo templo fue destruido en el año 70 por el emperador Tito, Imperio Romano. Destruyen el templo, se cumple la palabra de que no quedará piedra. Sobre ese templo, sobre esas ruinas, 600 años después de Cristo, los musulmanes construyen su lugar más sagrado, sobre esas ruinas. Hoy en día está allí la cúpula de la roca o la mezquita de Omar, que es el lugar más sagrado de los musulmanes. ¿Qué debe pasar para construir el tercer templo? Se debe destruir ese, ¿sí? Y reconstruir allí. Pero no puede Israel destruir ese templo porque la pelea y el escándalo internacional
Tremendo, no lo puede tocar. De hecho, en Israel tenemos las tres principales religiones monoteístas: el Islam, el judaísmo, el cristianismo. Y están los tres lugares principales, digamos, de dicha religión. El muro de los lamentos, ¿quiénes están ahí? Los judíos. Las mezquitas, ¿quiénes están? Y desde nosotros, ¿cuál sería? El Santo Sepulcro. Porque creemos que vino un Jesús, murió por nosotros y resucitó. El Santo Sepulcro está en Israel. Jerusalén. Se requiere el cumplimiento de la palabra. Para el cumplimiento de la palabra, la reconstrucción del templo. Isaías 28, 16, 17, para no extenderme. Isaías 28, 16, 17. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Esto vamos a hablarlo en sentido de reconstrucción de templos, ¿sí? Síganme. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Para los que marcan, podemos colocar piedra probada, que es lo que viene. Por fundamento una piedra probada. ¿Qué se necesita para construir un templo? Una piedra probada, angular, preciosa. El simiente estable, podemos tachar simiente estable. Debemos estudiar el fundamento. El que creyere, como dice el ministro Giancarlo, el que sabe no se apura. El que sabe no se apura. Y ajustare el juicio a cordel. Cordel es la medida de anchura y largura. Es decir, para construir necesitamos medir. Y a nivel de justicia es los niveles, la altura. Es decir, la plomada, mejor dicho, la plomada. Ponerle nivel, o sea, una plomada. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel de justicia, y granizo barrera el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Es decir, que aquí están los elementos o los pasos a seguir para la reconstrucción. ¿Ok? Una piedra preciosa, una piedra angular, una medida, una anchura, una plomada. Esto nos lleva, hermano, desde mi punto de vista, swimmer, a que Israel será atacada. Israel llevará, o sea, en Israel penetrarán los misiles. Van a recibir el choque de la guerra. No serán destruidos porque el cumplimiento de las palabras en el creemos, pero ellos recibirán. Y es allí donde esa mezquita podrá caer, podrá destruirse. Y para la manifestación del anticristo es necesario un pacto de paz y una reconstrucción de templos. Y Israel se encuentra ahorita realmente en tensión. En cualquier momento va a recibir un ataque. Hoy es que es 4 de mayo. En cualquier momento va a recibir un ataque. Turquía está realmente interesada en atacarlo, pero por medio de Irán, por medio de Yemen, por medio de financiamiento. Y es allí donde ese templo o esa mezquita va a caer, y tendrán la oportunidad de reconstruirla con todos sus elementos, con sumos sacerdotes y con todo. Es decir, lo que mencionaba el ministro Jesús, el tiempo se agota. Estamos cerquita de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quienes pensamos que el arrebatamiento es pre-tribulacionista, quienes pensamos que nos vamos antes del arrebatamiento. Debemos entender que el tiempo se acorta.
Israel sufrió un ataque por parte, me pasaron este papel, Israel sufrió un ataque por parte de los hutíes, dejando inundaciones. Destruyeron un aeropuerto principal de Israel, los hutíes. Y los hutíes vienen siendo aquellos financiados por Irán, que acabo de decir que Estados Unidos los advirtió y le dijo que ya va. Son los de Yemen, son los que pelean con Estados Unidos en el Mar Rojo. Se están peleando el Mar Rojo porque allá hay piratas reales. El Mar Rojo secuestra buques, secuestra barcos con lo que llegan a Guaira, los contenedores. Allí hay, y entre Estados Unidos y ahora Yemen se están disputando allí la piratería en el Mar Rojo. Estados Unidos ha atacado fuertemente puertos de Yemen, pero Yemen, financiado por Irán, ya alcanzó a destruir un aeropuerto principal de Israel. Entonces esto realmente aquí no se está jugando. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar.